Se despertó con la cara apoyada en el hombro de un desconocido, y en el instante en que abrió los ojos, supo que algo había cambiado para siempre. No supo decir si fue el calor de ese hombro, la luz amortiguada de la cabina o la fragancia, una mezcla tenue de colonia amaderada y café, que le pareció, por un segundo, menos ajena que la costumbre de cargar la vida entera en un folio arrugado dentro del bolso. Lo único cierto era el currículum en su regazo, doblado en varios pliegues por el sueño, y la sensación, todavía confusa, de que alguien le estaba mirando con atención. El día había empezado con 3 certezas. La primera, en la vida de Valeria Montaño pocas cosas se resolvían solas. Había que bordarlas, pulearlas, insistir hasta que la hebra no se escapara. La segunda, Socorro, su madre, necesitaba la operación y el reloj no tenía paciencia. La tercera, si no encontraba ese trabajo en Ciudad de México, la intervención quedaría otra vez en la lista de esperas y favores a medias. Salir de Oaxaca no era solo viajar. Era llevar en los pliegues de ese currículum toda la tradición familiar, las piezas que había hecho con las manos de su abuela, las fotos de alebrijes que brillaban con barniz casero y la carta escrita a mano que explicaba por qué sus lámparas de papel y barro podían encender una línea nueva para la empresa adecuada. El aeropuerto de Xochocotlán amanecía con la paciencia de siempre. El aire olía a tortillas recién hechas y a café de olla que escapaba por la puerta de un puesto. Valeria, con la mochila al hombro y el bolso del mercado repleto de fotos, muestras de filigrana y un arete de plata guardado en papel de seda, había pasado por la fila con la calma de quien sabe que cada paso es una negociación. En el mostrador, un hombre con gafas le había sonreído distraído y un cartel con letras enormes anunciaba: «Vuelo con sobreventa, se buscan voluntarios». Nadie quería perder ese vuelo. Podía significar semanas de espera. Valeria pensó en Socorro, en el hospital, en la larga cuenta que se acercaba como sombra, y dijo que no podía esperar. Era la única certeza que no estaba dispuesta a negociar. La tercera certeza, la del universo con sentido del humor, hizo su aparición en el control de embarque. Una pasajera mayor, con sombrero ancho y una voz que parecía haber conocido 30 inviernos, ofreció cambiar su asiento por la promesa de una conversación animada. Valeria dudó, sonrió y al final aceptó el upgrade sin esperar que la decisión marcara la trama de todo lo que vendría después. Subió al avión con la esperanza de ver el horizonte, con el bolso lleno de pequeñas maquetas y la foto del primer alebrije que vendió en un mercado de Oaxaca. Antes de dormirse, pasó la mano por el arete que siempre llevaba de recuerdo de su abuela, aquel pendiente delicado de filigrana que había heredado, un signo, una superstición, un juramento. El hombre que ocupaba el asiento junto al suyo era elegante sin alardes. Tenía la camisa bien planchada, una chaqueta que parecía haber pasado por muchas juntas y una mirada que no dejaba nada al azar. A pesar de la formalidad, había en él una suavidad que desalojaba el gesto de quien está acostumbrado a dar órdenes. Se llamaba Luis Armando Herrera, aunque Valeria no lo supo en ese instante. En su bolsillo, una tarjeta con el logo de Casa Herrera dormía junto a un billete de avión de clase ejecutiva. Luis miraba el paisaje empañado bajo la nube, y su mano, cuando se apoyó en el reposabrazos, rozó sin intención la de ella. Dormía, no por un descuido, por cansancio de jornadas sin término, por una ciudad que no perdona las noches enteras de decisiones. La madrugada del despegue fue un mosaico de rumores, gente que reía, cabinas que susurraban, un niño que dejaba escapar un llanto en el pasillo. Valeria, exhausta, se dejó llevar por el sueño. El currículum, sin otras manos que lo protegiesen, fue cayendo despacio hasta reposar sobre el regazo de Luis. Cuando él lo recogió, al principio creyó que era solo un folio más. Dobló los dedos, examinó la portada donde una foto mostró unas manos manchadas de barniz, un título, diseñadora artesanal, especialidad en piezas ceremoniales y objetos de iluminación. Leyó el encabezado y algo en su mirada se abrió, no por lástima, sino por curiosidad. Era fácil imaginarlo. Un presidente acostumbrado a informes, gráficos, presentaciones impecables, encontrándose con un currículum que hablaba de olor a copal, de manos que conocen el barro y el hilo, de una carta manuscrita que contaba de abuelas y mercados. Luis dejó deslizar las páginas
y el tiempo dentro de la cabina se volvió una película silenciosa. Había fotos, una lámpara con motivos de alebrije, un conjunto de pendientes de filigrana, fotos pequeñas de talleres con hilos y pinceles. Valeria había incluido un recorte de una carta, escrita con la letra firme de quien borda con paciencia. Explicaba cómo cada pieza llevaba la memoria de su pueblo, cómo una línea de lámparas podía abrir mercados, cómo una familia podía pagar una operación si alguien creía lo suficiente en un proyecto. Luis, en silencio, apretó con los dedos el papel donde, en tinta más marcada, aparecía el nombre de Socorro. No fue una lectura de minutos. Fue una lectura que desarmó lo que estaba acostumbrado a ver en los informes. Él, que raramente se conmovía frente a lo que no fuera la factura o el resultado trimestral, sintió que algo del mundo se iluminaba en esas páginas. No permitió que el pasajero frente a él notase la atención. Devolvió el currículum con delicadeza y en el plegado encontró el arete, uno, sencillo, de filigrana que había perdido Valeria. Lo sostuvo un instante. Examinó el trabajo de los hilos de plata y la minucia de un oficio que le era extranjero, y sin saber por qué, sintió el impulso de devolverlo con un gesto que no fuese solo cortesía. Cuando Valeria despertó, el avión se acercaba a la ciudad. Había en su rostro la marca de un sueño profundo. En el regazo, el currículum seguía arrugado. El arete había desaparecido. Buscó con la mirada el asiento vacío de la mujer que había cambiado de sitio. Miró a su alrededor, a los rostros adormecidos, y notó un pequeño papel doblado sobre la mesa plegable. Era una tarjeta. En la esquina, un logotipo minimalista. En el reverso, una nota escrita con una caligrafía que pretendía ser profesional, pero no conseguía esconder cierta calidez. «He leído esto», decía apenas, «y me gustaría hablar contigo. Si puedes, háblalo con tus planes. L.A.H». Al lado, una sonrisa dibujada con tinta. No había más. No había promesas. Solo una puerta entreabierta. Aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue como saltar a otro tiempo. La humedad del aire, el ruido constante del tráfico y el mosaico de voces en la terminal le recordaron que había dejado atrás las calles polvorientas y los aromas de su pueblo, pero llevaba consigo un hilo nuevo, una invitación a no renunciar. Cuando salió con su mochila, con el currículum volando un poco por el viento de la pista, un cosquilleo la recorrió. ¿Acaso aquello era suerte? ¿Un malentendido? ¿O la primera puntada en algo mayor? Antes de tomar el autobús que la llevaría a la pensión de doña Carmela, se sentó en una cafetería de la terminal. Pidió un café y abrió de nuevo el currículum. Repasó las fotos con la mirada, como quien repasa una canción familiar. Recordó a su abuela, la que la había enseñado a tallar las formas de animales imaginarios en barro crudo, la que le había enseñado a combinar los colores con la disciplina de quien confía en la magia del tiempo. En la memoria, la abuela le hablaba en voz baja. Si haces algo con el alma, alguien notará la forma en que respira. Doña Carmela esperaba en su casa de la Roma Norte con la puerta abierta como una costumbre. Era una mujer directa, de manos grandes y sonrisa fácil, que le había alquilado una habitación a Valeria cuando ésta llegó por primera vez a la ciudad años atrás. Tenía una gata que se llamaba Lola y una impaciencia cariñosa para con los platos de comida que siempre estaban listos. «Niña», dijo al verla entrar con la bolsa llena de muestras, «pareces un escaparate ambulante. ¿Y esa cara? La cara de quien te mira el alma». Valeria rió y le mostró la tarjeta. «Un hombre me dejó esto en el avión». Doña Carmela la miró con ese brillo de quien sabe cuando la ciudad se pone juguetona y dijo, «Pues si te ha dejado una tarjeta, no te queda más que llamarlo, o que él te llame, o que vayas a que te llamen, pero nada cae del cielo, hija, o a veces cae y hay que saber recogerlo». Esa noche se fue a la cama con el bolso al alcance, con los ojos abiertos como si esperase que la ciudad llamara. Llamó a su madre al teléfono. La voz de Socorro sonaba delgada, como si un pedazo de su fuerza se hubiera quedado en la sala del hospital. «¿Cómo te fue en el vuelo?», preguntó. Valeria fingió normalidad. «Bien, mamá. Todo bien». No contó la nota, ni el arete que había perdido, ni la mirada del hombre que había sostenido su vida en un folio. Era un deber guardarse un poco de asombro para no asustar a quien escucha. El currículum, sin embargo, no estaba destinado a dormir en un cajón.
Al día siguiente, cuando el teléfono sonó con un número desconocido, su corazón dio un salto que no supo si llamar miedo o esperanza. La voz en el otro extremo era de oficina. «¿Habla con Valeria Montaño? Soy Ramírez, de Casa Herrera. ¿Podrías venir para una entrevista mañana?» El mundo, por un momento, se cargó de luz. La primera en enterarse fue doña Carmela, que la abrazó con la efusión de quien celebra como propia la posibilidad de que alguien confíe. La entrevista fue pactada para la tarde siguiente. La oficina de Casa Herrera en Polanco no era el palacio corporativo que muchos imaginan, sino un edificio sobrio en una calle con árboles. Un recibidor con suelos de madera, una pequeña exposición de obras contemporáneas y una barra de café, servida por una asistente con amabilidad profesional. Valeria llegó con las manos temblando por más razones que el nerviosismo. Llevaba los folios con fotos en una carpeta, una muestra pequeña de barro barnizado envuelta en papel absorbente, y el arete, más por superstición que por estética, dentro de un sobre. Pasó por seguridad, y el recepcionista la escoltó a una sala donde la decoración olía a madera y a tinta fresca. Luis no estaba presente cuando llegó. Le recibió Ramírez, quien resultó ser una mezcla entre funcionario y cómplice discreto del presidente. «Nos llamó a atención de proyectos», dijo, con una sonrisa que llevaba la implicación de una orden. Valeria desplegó su trabajo con la precisión de quien presenta lo que considera más valioso. Las fotos, las descripciones de procesos, los bosquejos de una línea de lámparas con motivos de animales fantásticos. Explicó cómo cada pieza se confeccionaba: el modelado en barro, el secado al sol, el lijado fino, la pintura con pigmentos naturales, el barniz y el montaje eléctrico sencillo, seguro y respetuoso con la tradición. Habló de abuelos que pasaban técnicas, de mercados que reían al ver sus productos y de clientes que, una vez, compraron una lámpara para una casa antigua y la transformaron en el centro de una conversación. Ramírez la escuchó con atención profesional y, en un gesto que mezcla protocolo y curiosidad, la condujo a una sala más grande donde esperaban 2 personas. Una mujer con traje que irradiaba la frialdad elegante de quien ha hecho del control su oficio, y un hombre que, al verla, dejó su teléfono sobre la mesa como si lo hiciera sin querer. Era Luis. Se levantó con la calma de quien no necesita demostrar que manda y, sin ceremonias, le estrechó la mano. La primera etapa de la entrevista fue técnica: preguntas sobre materiales, tiempos de producción, escalabilidad. Valeria contestó con la precisión de quien ha pasado domingos enteros en talleres. Explicó el ciclo de una pieza, la paciencia del secado, la necesidad de mantener el diseño original si uno quería preservar identidad y calidad. Cuando la conversación se hizo sobre negocio, introdujo cifras simples: cuánto costaba producir una lámpara, cuánto podía venderse en cierto modelo, qué mejoras requeriría una línea para entrar en boutiques nacionales e internacionales. Mostró el currículum, mostró la carta manuscrita. A los ojos de la mujer de traje, Jimena, que resultó ser la directora de marketing, todo aquello era una oportunidad o una amenaza según cómo se mirase. Hubo un momento en el que la concentración cambió de registro. Luis la miró y preguntó sin preámbulos qué buscaba. Valeria habló de la operación de su madre con una mezcla de discreción y honestidad que no dejaba lugar a lástima ni culpa. «Necesito estabilidad», dijo. «Quiero que mi trabajo pueda sostener a mi familia, y no solo por nosotros, sino porque creo que estas piezas tienen un lugar en el mundo si alguien se atreve a apostar por ellas». En la sala se formó un silencio que no era incómodo, sino denso, lleno de esa sensación en la que los puntales se ajustan y algo se decide. Ramírez tomó notas. Jimena miró a Luis con una expresión que mezclaba cálculo y una pequeña sombra de desdén. Él, por su parte, escuchó y pareció sopesar la pieza como quien examina una gema. No solo su brillo, sino sus facetas, su resistencia. Al final, sin grandes discursos, dijo: «Hay una mesa en la que podrías encajar. Queremos ver cómo se desarrollaría una primera línea. Empezarías en régimen de prueba, con acceso a recursos para prototipos y un espacio de trabajo en la sede. ¿Puedes incorporarte la próxima semana?» La propuesta llegó como una segunda piel, ajuste perfecto y a la vez improbable. Valeria sintió una mezcla de alivio y una felicidad que le dejaba la garganta seca. Aún así,
La profesionalidad de Luis le recordó que nada era regalo. «Es una oportunidad de construcción», dijo él, «no un salvavidas eterno. Queremos ver compromiso y resultados». Ella aceptó. No era un sí ingenuo, era un sí con los ojos abiertos, con las manos sujetas al trabajo. Salió de la sala con la sensación de que la ciudad se había vuelto un poco más habitable. En el bolsillo, la tarjeta que encontró en el avión ahora llevaba la promesa de un inicio. Afuera, la calle respiraba el frío de la tarde y la idea de Oaxaca latía en su pecho como drumbeat. La arcilla, los colores, la voz de su abuela repitiendo los pasos. Al regresar a la pensión, lo primero fue llamar a Socorro. Ella escuchó la noticia y por un tiempo solo hubo un silencio compartido que no necesitaba palabras. «No te celebres antes de tiempo», dijo la voz quebrada. «Pero si esto es real, hija, trae una foto para tenerla en la mesa del hospital». Valeria prometió, con esa mezcla de fe discreta y cálculo. «Vendré a verte pronto, mamá. Voy a trabajar y voy a conseguir que esa operación sea posible». No dijo que le habían ofrecido acceso a prototipos ni recursos. Tampoco dijo que había alguien en algún lugar que había leído su historia en un avión. Guardó eso para ella como quien guarda una llave en el bolsillo. Los días siguientes fueron de movimiento febril. Hizo maletas pequeñas con muestras, llamó a su abuela para recordar una técnica de teñido, visitó el mercado de telas para conseguir pigmentos. El taller que Casa Herrera le asignó tenía luz, una mesa grande y, encima de todo, una orientación profesional que le parecía a la vez extraña y bienhechora. Allí conoció a Pedro, un técnico de taller con sonrisa rápida y manos que entendían de tornillos y polvo. Pedro, que le gustaba más a la vista que al trato, presentó un día una caja con herramientas y dijo: «Si esto sale adelante, te dejo una parte del olor del taller. Si no, al menos me llevo la experiencia». Se rieron. Pedro tendría, más tarde, un papel inesperado. En el fondo de la empresa apareció también Ramírez, un enlace entre la sala de juntas y los artesanos, que la ayudó a entender protocolos, registro de entrada de materiales, facturación, pruebas de seguridad en el montaje eléctrico. La formalidad parecía un puente entre mundos que no siempre se conectan, la tradición y la industria. Valeria aprendió a llenar formatos con la misma delicadeza con la que aplicaba barniz. Supo que el lenguaje del negocio no era enemigo, sino un mapa para navegar. Sin embargo, no todo en la empresa era acogedor. Jimena observaba con ojos de calculadora cada paso de Valeria. Habían, en el aire, pequeños signos de desconfianza, una mirada que no se suavizaba, una frase que cortaba una reunión como un tijeretazo. Valeria lo notó, pero no se dejó abatir. Sabía que cuando uno entra a un jardín ajeno con flores nuevas, hay quien aplaude y quien mira con el ceño fruncido. No le preocupó tanto la envidia como la posibilidad de que alguien quisiera borrar su trabajo por puro cálculo. Aún así, los primeros prototipos quedaron listos y colgaron en la pared del taller las primeras fotos de lámparas con alas de colores. Esa primera semana en Casa Herrera fue también una escuela de humos y luces. Luis, aunque siempre presente en funcionamiento, se dejó ver con pequeñas claves. Una llamada por la tarde para preguntar cómo avanzaban. La presencia silenciosa en un pasillo la vez que Valeria cargaba una caja de prototipos. Un mensaje donde no había órdenes sino curiosidad. ¿Cómo lo ves? Sus gestos eran profesionales, medidos, su interés genuino. Valeria no era ciega a la dinámica del poder. Sabía que él era presidente de la empresa y que, en ese rol, su mirada podía abrir o cerrar puertas. Pero no buscó refugio en la idea de un benefactor. Buscó oficio. Su proyecto no necesitaba salvación. Necesitaba manos que entendiesen su valor. En la cocina de doña Carmela, entre un guiso y el aroma de tortillas, las vecinas murmuraban como si compartieran la trama de una novela. Dicen que en la empresa de los Herrera hay una chica de Oaxaca. Dicen que al presidente le llamó la atención. Valeria escuchó y sonrió con un pudor que le era familiar. No iba a decir que la ciudad trataba de domesticar los milagros. Sabía que aún quedaba mucho por demostrar. Plazos que cumplir, calidad que sostener, una reputación por construir. Cada muestra debía pasar por la lente seria de la empresa y por la mirada del mercado.
Mientras tanto, en Oaxaca, Socorro aguardaba con una mezcla de esperanza y un temor que no se le iba de la garganta. El hospital había marcado una fecha tentativa, pero sin dinero la fecha se podían mover. La familia, en la distancia, hacía sacrificios pequeños, una cuota más al mes, una sopa más para ahorrar. Valeria, en cada llamada, prometía que las cuentas tendrían su solución. Lo que no contó fue la noche en que, ya instalados los prototipos en Casa Herrera, recibió un mensaje anónimo, una transferencia que no alcanzaba a cubrir toda la operación, pero que marcaba el camino. Lo miró, lo tocó con dedos incrédulos y lo escondió en la mesa de su cuarto sin preguntar su procedencia. Si había una cosa que la regla de su vida le había enseñado era no contar los regalos anticipadamente. Aquello podía romper la lógica del esfuerzo. El arete aparecía y desaparecía como un talismán. A veces lo sentía en la oreja, otras lo veía sobre la mesa del taller y pensaba que era un puente que la conectaba con su abuela. Esa pieza, minúscula, tenía más historia que muchas cuentas bancarias. Era el hilo que enlazaba la casa de la sierra con la oficina de la ciudad, y en más de una ocasión la sostenía cuando la duda intentaba asomarse. Al final de la segunda semana, una llamada hizo temblar la rutina del taller. Ramírez llamó para decir que en la agenda corporativa había una reunión informal, una presentación para la junta de directores. No es una decisión definitiva, explicó, pero queremos que muestres la línea y hablemos de cómo integrarla al catálogo. Para alguien que había pasado noches en vela cosiendo figuras en papel maché, aquello sonaba a cima de montaña. Valeria aceptó con la misma mezcla de temblor y cordura que la había acompañado desde que dejó Oaxaca. No celebrar la cima hasta haber probado la cumbre. La presentación se programó en unas oficinas cuyos ventanales daban a una ciudad pequeña y ruidosa. Trajo consigo muestras en cajas, folletos, fotografías y la historia. Una historia que no se vendía como pena, sino como patrimonio. Ya no era la niña que esperaba que alguien la salvara. Era la artesana que traía resultados y propuestas. Cuando desplegó la primera lámpara, con las alas pintadas a mano y el barniz todavía oliendo a trementina, la sala guardó silencio. Pilar, una directora con afición por el arte, hizo una anotación, y alguien comentó que la pieza tenía tono y posibilidad de mercado. Pero no todas las notas fueron amables. Jimena estaba allí y sus palabras cuanto menos cortaron. Bonito, pero aspiracional. ¿Puede ser rentable? Pregunta no fácil, pero necesaria. Valeria habló de procesos, de costes y de oportunidades. Detrás de cada tabla de costes había noches de trabajo y una cuenta que esperaba en el hospital. Sin embargo, sostenía su voz y su verdad. Con una línea inicial y una campaña que preserve la identidad, podremos entrar a galerías que aprecian la artesanía auténtica. No es solo vender un objeto, es vender la historia que lo respalda. La mesa discutió con esa mezcla de cautela y apetito por la novedad. Luis la miró una vez más, y cuando la reunión terminó, Ramírez le guiñó el ojo como quien comparte un secreto. Salió de allí con la sensación de que la ciudad no le pertenecía, pero que ahora había un pasamano para subir. En el coche, regresando a la pensión, su teléfono sonó con un número que no reconocía. Contestó y del otro lado una voz le dijo: «La Fundación Raíces Mexicanas revisó tu expediente para implementar apoyo a proyectos comunitarios. Nos gustaría conocer más detalles sobre la producción y los beneficiarios». Valeria sintió que el corazón le iba a salirse de la boca. No mencionó nombres. Supo que se abría otra puerta. Esa noche, antes de dormirse, volvió a los recuerdos de la abuela que enseñaba a moldear cabezas de animales con arcilla húmeda, de los mercados donde los vecinos cambiaban historias por piezas pequeñas, y de la promesa que le hizo a Socorro. Si alguna vez tuviera la oportunidad, pagaría la operación con su trabajo y su dignidad. Miró el arete en la mesita, lo tocó como quien toca una promesa, y se durmió pensando que a veces las vidas cambian mientras una duerme en el hombro de un desconocido. En el taller, entre la madera y la arcilla, el nombre de Valeria comenzó a circular como rumor bien planteado. La chica de Oaxaca, la que trajo las lámparas. Luis, en su despacho, revisó los prototipos y por primera vez en mucho tiempo dejó que una decisión personal no solo fuera un resultado contable. Se encontró pensativo en una tarde en que la oficina parecía un teatro vacío. Ramírez, desde su puesto, comentó en voz baja:
Es raro ver a alguien que haga esto sin vender la historia como un ardid. Luis sonrió, pero no llegó a decir por qué. Había en su gesto algo más que curiosidad empresarial. Había un interés humano que no quería convertir en titular. La ciudad siguió su curso. La vida de Valeria se fue tejiendo en jornadas largas, papel y barniz, llamadas de hospital y cajas de prototipos. Entraba y salía de la oficina con la sobriedad de quien tarda en creerse la buena noticia. Nada en su vida se resolvía sin esfuerzo, y sin embargo, por primera vez en muchos meses, notaba que el peso de la deuda se aflojaba como un cordón flojo. La incertidumbre no había desaparecido, pero había un límite claro donde el esfuerzo podría ahora ser recompensado por alguien que había decidido mirar. Y mirar, para Valeria, era un primer acto de justicia. Si esta historia te está llegando, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos lees. Me encanta saber desde dónde viaja la gente cuando una vida cambia por una pequeña coincidencia. La siguiente semana, cuando volvió a la empresa para una prueba técnica mayor, no sospechaba que el pedazo de papel con la nota del avión iba a convertirse en un documento que muchos más verían. No supo tampoco que en algún servidor de la empresa alguien habría de sacar un archivo que probaría más adelante quién había autorizado fondos. Líneas de crédito discretas, registros de acceso y una carpeta con el nombre Raíces, Proyecto Piloto. Por ahora todo era trabajo, rituales de barro y barniz, y la ligera pero persistente sensación de que aquello que ocurriera en la sala de juntas podía cambiar la vida de su madre. Caminó por el pasillo con la caja de prototipos abrazada como quien lleva un bebé, con cuidado, con esperanza y con la certeza de que no vendería su alma por nada. Señaló la fecha en su calendario y, sin saberlo, se preparó para el momento en que su mundo se ampliaría de verdad. La semana que siguió a la promesa formal de Casa Herrera fue un carrusel de pequeñas victorias y de pruebas que parecían medir, con lupa, la resistencia de Valeria. El taller donde trabajaba ahora olía a barniz recién aplicado y a café rancio. Las manos se manchaban con pigmentos y la radio silbaba noticias en el fondo, como si la ciudad insistiera en recordar que todo era serio. Las lámparas, una tras otra, iban tomando vida. Piezas de barro torneadas a mano, alas recortadas en cartón grueso, capas de color aplicadas con pincel fino. Cada etapa exigía paciencia. El modelado, que a ella le recordaba las tardes en que su abuela meneaba el torno en la cocina. El secado al sol, que hacía cosquillas en la arcilla. El lijado para suavizar aristas. La pintura con pigmentos extraídos de tierras y plantas. Finalmente, el barnizado y el ensamblaje eléctrico. Era un ritual que abrazaba tradición y técnica, y por eso funcionaba. Pero no todo era calma. Jimena, la directora de marketing, no escondía su incomodidad ante la atención que recibían aquellas piezas nacidas en un pueblo oaxaqueño y ahora colgadas en los pasillos de una empresa del centro. Sus gestos, siempre controlados, eran cuchillos de punta fina, un correo frío, una observación en una reunión que dejaba en evidencia un error mínimo, una calendarización que retrasaba una entrega. No era violencia estridente, era una presión administrativa que buscaba devolver aquello a su sitio. Así no funcionan las marcas, decía con voz medida, y por debajo de su formalidad se percibía un asomo de rencor. La prueba más pública estaba pactada en la agenda. Una presentación ante clientes potenciales para evaluar la viabilidad comercial de la línea piloto. Era la oportunidad de demostrar que aquello no era folclore bien empaquetado, sino producto con mercado. Valeria preparó su discurso con el mismo cuidado con que terminaba una pieza, sin adornos, con datos concretos sobre procesos, costes y propuestas de distribución. Llevó prototipos, folletos y, por si hacía falta, una carta dirigida a compradores que hablaba de la dignidad del trabajo artesanal. Ramírez le ayudó a montar la sala, y mientras colocaban las lámparas, Pedro revisó las conexiones eléctricas una a una. Todo parecía listo. La mañana de la presentación, la tensión se apretó como una cuerda. En la pantalla, el archivo con el dossier de producción debía proyectarse en cuanto Valeria comenzara a hablar. Fue entonces cuando la primera grieta apareció. La presentación no se abría. Un técnico descartó un fallo del proyector. El archivo parecía haberse corrompido. Se intentó desde varios ordenadores y siempre lo mismo. El documento aparecía incompleto, páginas en blanco, imágenes ausentes. Un murmullo se extendió por la sala.
Jimena contrajo los labios y dejó salir un comentario helado sobre control de calidad. Valeria sintió la sangre fría en las manos. En aquel instante comprendió que algo más que mala suerte estaba en juego. Había preparado la defensa de su propuesta con cifrado, márgenes, pruebas. No hubo tiempo para lamentaciones. Improvisó una presentación en voz, sacó las lámparas, las fue mostrando, describiendo cada proceso con la nitidez que solo la experiencia te da. Sus palabras, cargadas de imágenes, del barro que gime al tocarse con el fuego del horno, del color que se fija como memoria, fueron ganando terreno. Los ojos de algunos asistentes se ablandaron, otros tomaron notas. Al terminar, una de las compradoras aplaudió y preguntó por cifras de producción en escala. Valeria respondió con precisión y la reunión se cerró con interés palpable. Sin embargo, el daño ya estaba hecho en otro frente. Aquella misma tarde, Ramírez la llevó aparte con el semblante serio. «Hemos detectado irregularidades en los archivos del servidor», dijo, y le explicó en palabras sencillas lo que los técnicos habían visto. Modificaciones de documentos, archivos borrados que aparecían como vacíos en la carpeta de proyecto, accesos a horas poco habituales. Alguien manipuló los archivos, concluyó Ramírez, y la noticia cayó como un frío. Valeria sintió un sabor metálico. No era solo un sabotaje a su trabajo, era un golpe a la posibilidad de que su línea prosperara. Pedro, que se había convertido en aliado desde el primer día, no tardó en ofrecer su ayuda. Él, con sus conocimientos del taller y una habilidad para husmear en aparatos, se presentó en el servidor con esa mezcla de curiosidad y terquedad que tenían quienes se aferran a las máquinas. No necesitó jerga técnica para explicarle a Valeria lo que hizo. El servidor guarda una papelera, como cuando tú tiras algo al cubo y luego lo recuperas. Además, hay copias de seguridad que se hacen a diario. No sé qué ordenador usó la persona, pero sí puedo revisar los registros de acceso y ver qué IP pidió esos archivos. A partir de ahí comenzaron a tirar del hilo. La investigación fue sutil. Ramírez pidió autorización a Recursos Humanos para revisar registros. La empresa, prudente, no quería escándalos que dañaran la marca. Aún así, el rastro apareció. Había registros de un acceso nocturno con credenciales que pertenecían al despacho de Jimena. Los técnicos encontraron que, en la madrugada del día anterior a la presentación, alguien había abierto la carpeta del proyecto, eliminado varias versiones del dossier y cargado un archivo vacío en su lugar. En términos coloquiales, habían dejado el escaparate desierto justo antes de que empezase la función. Cuando Ramírez le mostró a Valeria parte de las pruebas, capturas de pantalla con horas y nombres de usuario, una línea de auditoría donde se veía la cuenta que había interactuado con los archivos. Su corazón dio un vuelco. No era una sospecha, era evidencia. Ella sintió rabia, pero también una claridad nueva. No podía permitir que su trabajo fuera arrastrado por intrigas. Con ese combustible, pidieron que los técnicos intentaran recuperar versiones anteriores y que, si había borrado, buscaran en la papelera del servidor o las copias de seguridad. No era garantizar el éxito, pero habría una esperanza. Pedro, con su modo austero y manos de quien arregla lo que otros rompen, se puso a ello. Pasó una tarde entera junto al responsable de sistemas, aprendiendo pasos que él explicaba como recetas. Buscamos en la papelera del servidor y si no está, miramos las copias automáticas. Si alguien sobreescribió el archivo, muchas veces queda la versión antigua en un backup. Y la fortuna, que no siempre es gentil, esta vez se inclinó hacia la verdad. Encontraron una versión previa en la copia de seguridad y, lo más importante, los registros mostraban que la cuenta que había efectuado la manipulación pertenecía a Jimena. La IP correspondía a una terminal de la noche en la oficina y el horario coincidía con un acceso de su tarjeta. La noticia llegó como una piedra a la gestión. Había pruebas de sabotaje. La dirección tuvo que actuar. Luis, que hasta entonces había mantenido cierta distancia de los tecnicismos, decidió involucrarse. Quería que todo fuera manejado con respeto pero con firmeza. Convocó una reunión privada en la que, aparte de Ramírez y el responsable de sistemas, estuvieron presentes un representante de Recursos Humanos y la directora jurídica. En la mesa puso los archivos recuperados, los logs y el testimonio técnico.
Jimena, cuando la llamaron, apareció impecable como siempre, pero con una palidez que delataba tensión. «Tenemos registros de acceso a la carpeta del proyecto la noche previa a la presentación», dijo Luis con voz mesurada. «La copia que teníamos lista para todos fue sobrescrita. Hay evidencia de que el archivo fue intencionadamente manipulado». Jimena frunció el ceño. Negó de forma fría. «Eso es imposible. Yo no tengo por qué hacer tal cosa», dijo, y sus palabras sonaron calculadas. Pero el registro mostraba hora, terminal y usuario. Además, el responsable de sistemas pudo demostrar que la terminal en cuestión había sido usada con su tarjeta de acceso esa noche. Había, además, un correo electrónico que Jimena había enviado a su secretaria esa misma madrugada pidiendo reestructuración de materiales. El rompecabezas encajaba de manera irrebatible. La confrontación privada no fue una escena teatral de gritos. Fue una exposición de pruebas y una oferta de salida digna. Luis, cuidadoso en la forma, le presentó las opciones: reconocimiento del error y petición de disculpas públicas, o renuncia voluntaria con carta de recomendación que le permitiera continuar su carrera fuera de la empresa. Era un gesto que buscaba evitar el escándalo mayor, pero que también dejaba claro que la política interna no toleraría la manipulación de trabajo ajeno. Jimena, acorralada por las evidencias, escogió una salida que mantuviera su fachada. Presentó una carta de dimisión. Se marchó con la cabeza erguida, pero dejando una sombra de incomodidad en una empresa que de pronto veía cómo rentas personales podían transformar el curso profesional de alguien. Mientras la intriga corporativa se resolvía por los pasillos, la parte más delicada de la vida de Valeria tocó terreno humano. Socorro fue ingresada para la cirugía programada, y la Fundación Raíces Mexicanas, una organización dedicada a apoyar proyectos culturales y de salud comunitaria, hizo constar su apoyo con discreción. La intervención, que en meses anteriores parecía inaccesible, se convirtió en una realidad gracias a una gestión administrativa que cubrió los costos en su mayoría. Valeria, que no conocía el origen de esos fondos, sintió una mezcla de gratitud y extrañeza. El día de la operación, doña Carmela la apretó con fuerza en el pasillo del hospital y le repitió, como si fuera un conjuro: «Recuerda escribir cartas de agradecimiento. No aceptes regalos que te comprometan». Valeria asintió, con la cabeza pesada de quien no sabe decir todo lo que siente. La recuperación de Socorro no fue inmediata ni perfecta, pero sí firme. Las primeras noches en la habitación del hospital, las manos de madre e hija se entrelazaron con la rutina de curas, medicación y chequeos. La fragilidad de la voz de Socorro se fue moderando. La sonrisa volvió por momentos. Hubo un día en que Valeria encontró una nota anónima junto a una flor amarilla en la mesita de la habitación. «Para Socorro, que la luz vuelva». No había firma, y la ausencia de nombre permitió que la gratitud fuera pura, sin la carga de tener que pagar favores. Aún así, Valeria guardó la nota en el bolsillo, y de noche la leía como quien repite una palabra mágica. En el paisaje íntimo de esos días, la relación con Luis fue creciendo a paso lento y consensuado. No hubo movimientos bruscos. Las conversaciones ocurrieron en cafés discretos y en paseos por parques donde el ruido de la ciudad quedaba amortiguado por árboles. Luis se mostró con la misma compostura que en la oficina, pero se permitió gestos más humanos. Preguntas sobre técnicas de teñido que no esbozaban un plan de marketing, sino curiosidad genuina. Confidencias en voz baja sobre su infancia y sobre una madre que le había enseñado que la empresa debía tener alma. Hubo cenas en las que el vino fue más cómplice que las palabras, risas por recetas fallidas en la cocina de doña Carmela, y una tarde en la que la lluvia los sorprendió bajo un portal y, empapados, se rieron hasta que la tensión entre ellos se relajó. Casi se besaron en esa lluvia, un gesto que rozó el borde de la tentación. Pero se detuvieron, tenso y precioso, con la decisión mutua de no apresurar nada. La necesidad de armar una relación que nacía entre diferencias de mundo obligó a los dos a poner límites claros. No hubo atajos. Mientras tanto, la vida profesional de Valeria empezó a abrir rutas que antes parecían inalcanzables. La línea piloto fue creciendo y las tiendas boutique respondieron. Un distribuidor internacional pidió una muestra para ver si podrían incluir una versión reducida de las lámparas en un catálogo europeo. El taller se llenó de manos. Las artesanas y artesanos que trabajaban con ella desde Oaxaca comenzaron a recibir pedidos.
Ese eco de lo que significaba preservar técnicas fue una de las victorias que más le llenaron el alma. Y entonces llegó la gala en Oaxaca, donde todo convergía: la celebración de la cultura, la presentación de la nueva línea y la posibilidad de que el reconocimiento fuera no solo comercial, sino también comunitario. La ciudad se preparó con flores y música. Las plazas se vistieron de color. Valeria viajó con Socorro ya recuperada en parte, con la mirada cauta de quien no quería exponer a su madre más de lo necesario. Se alojaron en una casona donde el olor a mole y a chiles en nogada corría como una promesa. Era un regreso simbólico, llevar las lámparas a las calles que las habían inspirado. La gala fue un crisol de emociones. Invitados, autoridades culturales, coleccionistas y prensa se mezclaban en el salón donde, en el centro, relucían las piezas. Valeria se vistió con un vestido que celebraba los tonos de su tierra, azules y rojos profundos, y como toque, uno de los aretes de filigrana en la oreja. Luis llegó en traje sobrio, con una corbata discreta, y su presencia le dio a Valeria una sensación de contención. Doña Carmela, radiante y con orgullo, ocupó un asiento en la primera fila. Pedro fue con una camisa que olía a taller. Ramírez se sentó al lado de un hombre que resultó ser el representante de la Fundación Raíces Mexicanas. En la velada, Jimena no había pasado del todo desapercibida. Su salida de la empresa había sido comentada en voz baja y algunos aún la miraban con morbo. En un momento, cuando Valeria fue llamada al escenario para hablar del proyecto y agradecer la colaboración de su equipo, Jimena apareció entre la multitud e hizo un comentario en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que entrara en la sala. Insinuó, con una sonrisa helada, que el éxito de aquella artesana se debía a favores desde arriba, a puentes que facilitaban las cosas de forma poco transparente. La frase pegó en el aire como un latigazo. Insinuación de que la cirugía de la madre, los apoyos y la contratación habían sido parte de un arreglo. Algunas miradas se volvieron hacia la dirección, otras se hundieron en la curiosidad. Valeria sintió el golpe, pero no la humillación que Jimena esperaba. Había aprendido a no ser arrebatada por la rabia. Subió al estrado con la calma que da saber que la verdad es paciente. Comenzó hablando de la tradición que había dado luz a las lámparas. La abuela, el barro, las noches de trabajo en el fogón. Habló de los talleres, de las artesanas que habían volteado la mirada hacia la ciudad para no perder su oficio. La sala la escuchaba. Entonces, en un giro preciso, contó la historia de cómo su currículum, arrugado por el bolsillo, había acabado en manos de un hombre que la había leído en un avión. No detalló la escena íntima, no era necesario, pero dijo, con sinceridad y una serenidad que hizo mella, que aquello había sido un inicio, una puerta entreabierta y que lo que vino después había sido fruto de trabajo, de noches de prueba y de demuestre de calidad. La gente empezó a asentir. La narrativa de la heroína rescatada no caló, porque Valeria no buscó compasión. Explicó su trayectoria en términos de capacidad y compromiso. Habló de cómo la empresa había prestado espacio para hacer prototipos, de cómo el equipo se había volcado en validar procesos y de cómo cada venta representaba horas de vida comprada a sus manos. A mitad de su discurso, pidió que subieran a escenario a Pedro, a Ramírez y a doña Carmela. Los aplaudieron como se aplaude a quienes no solo tradicionalmente reciben el corazón, sino quienes lo trabajan. Entonces, en un acto que sorprendió a muchos, doña Guadalupe, la directora de la Fundación Raíces Mexicanas, que hasta entonces había permanecido en la discreción, se levantó y caminó hasta el micrófono. Su voz, templada y serena, llenó la sala. Explicó que la Fundación había cubierto los gastos de la operación de socorro porque su programa está pensado para apoyar a proyectos productivos vinculados a la identidad cultural. Señaló que habían evaluado el proyecto de Valeria por sus méritos técnicos, los indicadores de sostenibilidad y su potencial de impacto comunitario. No hubo dramatismo, hubo claridad. La revelación vino cuando doña Guadalupe añadió que la Fundación trabaja en colaboración con empresas privadas y que Casa Herrera había actuado como puente administrativo para agilizar algunos procesos, sin que ello significara que la ayuda fuese un soborno o una compra de afecto. Hizo hincapié en la autonomía de las decisiones y en la naturaleza filantrópica de la intervención. Fue un gesto que desactivó en gran medida la insinuación de Jimena.
El público comprendió que había criterios y transparencia en la operación. En aquel instante, alguien en la primera fila mostró un documento. Eran copias impresas de los registros de servidor que Ramírez había solicitado priorizar. Mostraban accesos, horas y la prueba de que quienes habían intentado manipular archivos habían sido identificados. La sala miró hacia la entrada, y la figura de Jimena, que no podía ya sostener la presión, quedó rodeada por la evidencia. No se trató de una escenificación de justicia brutal. Fue la solidez de los hechos la que habló por sí misma. Jimena, ante la mirada de quienes la conocían, optó por dar la cara y pedir disculpas. Su retirada fue una mezcla de rescoldo y derrota. La ovación que siguió al final del episodio fue, en buena medida, un aplauso al trabajo colectivo. Valeria bajó del escenario con las manos temblando, pero con la sensación de que la ciudad le había devuelto la dignidad. En el pasillo, Luis la esperó con un silencio que decía más que los discursos. La miró a los ojos y, con la franqueza que solo tienen los que han presenciado el pulso abstracto del poder, le confesó en voz baja algo que había decidido compartir, que había autorizado, a título personal y en coordinación con la Fundación, el apoyo para la operación de socorro. No lo había hecho con la intención de comprar afecto ni resultados, sino porque, leyendo sus páginas en aquel vuelo, sintió respeto por su obra y creyó que ayudar era justo. Valeria lo escuchó, y en su mirada hubo un cruce de gratitud y prudencia. No hubo promesas, hubo reconocimiento. La noche en Oaxaca concluyó con cenas de celebración en las que se habló de futuro, exposiciones, talleres comunitarios y una proyección para llevar una parte de la producción a Europa sin despojarla de identidad. Doña Carmela, encantada, dijo que la juventud de Valeria estaba salvando la herencia de su propia madre, y Pedro celebró con un brindis rústico en el que prometió construir un nuevo torno con mejores herramientas. Era la primera vez en mucho tiempo que la familia sentía que los hilos del porvenir se tejían con manos propias. En los días siguientes a la gala, la vida profesional encontró un cauce sólido. Las pruebas reunidas por Ramírez y el Departamento de Sistemas quedaron archivadas como parte del expediente que documentaba la conducta profesional. Jimena había salido de la empresa y la administración puso en marcha un protocolo de revisión de accesos y políticas de protección a proyectos emergentes. Valeria fue promovida a responsable del proyecto artesanal, algo que le dio autonomía para organizar talleres en Oaxaca y supervisar la cadena de producción sin perder la conexión con sus orígenes. Fue una victoria administrada con responsabilidad, contratos con artesanas locales, acuerdos de pago justo y claridades contables que reflejaban un deseo de sostenibilidad. El vínculo entre Valeria y Luis continuó desarrollándose con respeto. Sus conversaciones fueron desvelando piezas íntimas. Luis compartió escenarios de su infancia, donde su familia se reunía en torno a un comedor simple, y Valeria le habló de la cocina de su casa, de la abuela y de las noches de cera y barniz. Hubo un momento decisivo, una tarde en la que visitaron juntos el taller de Oaxaca. Pasearon por los mercados, comieron mole en una tasca sencilla, y Luis se sentó a observar a las artesanas con la atención de quien aprende. En ese pueblo, lejos de la oficina y de los pasillos, la distancia de clases que los separaba pareció desvanecerse ante la rueda del torno y el olor del barro húmedo. Fue allí, entre risas y preguntas sobre técnicas de lijado, donde Luis le entregó un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Dentro había un arete de filigrana, delicadamente trabajado y con un anillo que en su interior llevaba la inscripción de un nombre, el apellido de la familia de Luis y una fecha. No era ostentación, era un gesto que decía: «Comparto parte de mi mundo contigo». Luis pidió entonces hablar y lo hizo con sencillez. Confesó que algo de su decisión de ayudar había nacido de la admiración por su trabajo, que había querido que la fundación la apoyara por razones que no tenían que ver con poses, sino con justicia. Le pidió que, si alguna vez la relación iba más allá de la amistad, fuera por la voluntad compartida y no por gratitud o deuda. Fue un momento de claridad que calmó cualquier sombra. Valeria respondió mostrando que había sentido la ayuda como un acto humano, y que su afecto hacia él, si llegaba a surgir, debía estar limpio de condiciones.
Se besaron, esta vez sin dudas, en el porche del taller, con el permiso de ambos y la sonrisa cómplice de quien respira hondo antes de dar un paso. El tiempo, en los meses siguientes, puso en movimiento los frutos de aquel eco. La línea de lámparas se consolidó. La exposición en una galería de la Ciudad de México fue seguida por otra en una ciudad europea que celebraba el mestizaje de técnicas. Los talleres en Oaxaca se formalizaron en cooperativas que pagaban salarios más dignos y que incorporaban prácticas de salud laboral. Socorro recuperó fuerza, y aunque la operación dejó secuelas que requirieron cuidado y paciencia, la luz volvió a su rostro. Doña Carmela y Lola, la gata, siguieron siendo centro de las celebraciones domésticas, con cenas en las que el pan siempre era de masa casera y las historias de la abuela se repetían como lecciones antiguas. En Casa Herrera, la reputación de la empresa se renovó. La apuesta por proyectos con raíces culturales fue tomada en serio y se desarrollaron políticas internas para proteger la autoría. Ramírez se convirtió en director de proyectos culturales y Pedro abrió un pequeño taller donde daba cursos gratuitos los sábados a jóvenes del barrio. La Fundación Raíces Mexicanas continuó financiando iniciativas similares y Doña Guadalupe se convirtió en una figura respetada que, desde la discreción, impulsaba alianzas que no eran filantropía vacía, sino inversión social. En lo personal, la relación entre Valeria y Luis encontró su punto de aterrizaje cuando, en un viaje a Oaxaca para inaugurar un centro de producción, Luis se arrodilló en la plaza central ante la mirada de familia y amigos. No fue un espectáculo, fue un gesto pensado. Sacó de su bolsillo una pieza pequeña, una alianza de filigrana que evocaba el arete que había devuelto aquella mañana en el avión. Dijo palabras sencillas, que admiraba su fuerza, que quería estar a su lado sin comprarla ni protegerla desde la distancia del poder, y que esperaba caminar junto a ella con respeto y trabajo compartido. Valeria aceptó con la misma firmeza con la que había aceptado cada desafío, con conciencia y con alegría. La propuesta fue seguida por un abrazo que selló la promesa de construir algo en común. La boda fue una fiesta sobria y plena, celebrada en una casona donde se mezclaron las familias de ambos mundos. Hubo música de marimba, guirnaldas de flores y un banquete con mole y tamales. En el altar, cuando intercambiaron alianzas, la mirada de Socorro brilló como un faro. La hija que había salido de un pueblo a la ciudad y que ahora volvía, no para ser reconocida como quien fue salvada, sino como quien había tejido su destino con sus manos. Con el tiempo, la historia de Valeria se convirtió en ejemplo. Charlas en universidades sobre emprendimiento con raíz cultural, una exposición que cruzó continentes y un libro pequeño donde contó, sin aspavientos, sus aprendizajes. La línea de alebrijes lámpara siguió creciendo con ética. La cooperación con artesanas presupuestaba pagos justos y formación en procesos de seguridad eléctrica y marketing. Nunca se borró de su corazón la imagen del currículum arrugado ni la tarjeta con la sonrisa de tinta, porque ambos eran eslabones de un relato que no era de suerte, sino de encuentros que se cuidaron. Luis, por su parte, aprendió a ser un aliado que no mandaba desde arriba. Escuchó, dejó espacios y defendió con hechos la autonomía del proyecto. Su gesto de ayudar en la cirugía de Socorro quedó clarificado como un acto hecho desde su papel en la fundación y su convicción personal, sin condiciones. Cuando alguien intentó convertir aquella acción en moneda de cambio, la propia Valeria, con su trabajo y su integridad, desactivó la lectura reduccionista. Era posible agradecer sin deber nada. Era posible amar sin condicionar. Años después, en una inauguración de la colección permanente de Casa Herrera, una lámpara de la primera serie ocupaba un lugar de honor. Valeria, ya con su equipo y con talleres funcionando, miró la pieza y recordó la ruta. El avión, el currículum que cayó en manos de un desconocido, la tarjeta con una caligrafía cálida, las noches en vela, la cirugía de su madre, el sabotaje que se resolvió con técnica y paciencia, la gala en la que la verdad se escuchó. Todo fue parte de un hilo que no se rompió. Se sentó junto a Luis, tomó su mano y sonrió. Habían cambiado vidas sin que nadie les hubiera obligado a ello. Por trabajo, por convicción y, en su caso, por afecto que nació de la admiración y creció a partir del respeto. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y comparte.
Hay muchas más vidas que empiezan cuando alguien, casi por casualidad, decide mirar con atención y actuar con justicia.